la gente que tiene mucho dinero, muchas propiedades, no ve una ventaja en tener una escritura a su nombre. Y este es un chip mental. Cuando tú cambies la forma de ver la tenencia de los inmuebles, lo último que vas a querer es que tu nombre aparezca en el registro público de propiedad. Es bien complicado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Habitable Podcast, nuestro espacio y experimento junto con José Reynal y Nacho Flores en este experimento de habitabilidad para que todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales aprendan un poco de las conversaciones inmobiliarias, de cómo ser un mejor habitante y sobre todo de cómo vamos a convertirnos en mejores personas para habitar este mundo que pues es de todos. Mi estimado Pepe, algo que me llama mucho la atención es que hay gente pobre con casas y hay millonarios que no tienen una sola propiedad a su nombre, ¿no? ¿No se te hace irónico? Sí, digo, suena irónico y suena raro y probablemente mucha gente va a decir, ¿cómo? Si de lo que todos adolecemos la gente es de casa, ¿cómo que ahora los ricos no tienen propiedades, no? Entonces no sé si quisieras explicarnos más de dónde viene ese título, caray, para este episodio. Mira, lo que me he dado cuenta es que las personas que tenemos una propiedad o que empezamos a tener varias propiedades y va a llegar un momento en que ya no estemos en este planeta, ya sea que partamos, nos desintegremos o nos reencarnemos en una vaca sagrada en la India, cualquiera de esas potenciales hipótesis, va a suceder algo bien importante con nuestros activos. Van a ser heredados. Y yo no sé si tú ya leíste la ley, pero cada vez que tú heredas algo, tú pagas impuesto. Claro. O sea, el que lo paga es el que lo recibe. Y entonces, en el caso de las casas, hay una cosa que se llama traslado de dominio, que es decir, que en el registro público de la propiedad, la casa o el departamento o el terreno que tú tienes, cuando lo heredas a tus hijos o a tus beneficiarios, a los que tú hayas decidido, ellos tienen que pagar un impuesto por la herencia o por el traslado de dominio. Y eso es lo que muchos de los ricos y los millonarios, o al menos los que tenemos varias propiedades, no queremos. Porque no sé tú, no sé ustedes, pero pagar otra vez por hacer un registro, pues se me hace un robo del Estado. Pero bueno, esa es opinión personal, muchos pueden estar o no de acuerdo, pero para no hacerlo hay un camino legal. ¿Cuál es ese camino legal? Y es muy sencillo y todo el mundo lo usa aquí en China, en Estados Unidos y en Europa. Crear trust, crear fideicomiso. Cuando tú colocas estas propiedades adentro de un fideicomiso, lo que tú heredas son derechos fiduciarios que se hacen de manera privada adentro de un fideicomiso. ¿Hay traslado de dominio? No. ¿Hay un cambio en el registro público de propiedad? No. ¿Necesitas un notario? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque todo sucede adentro de una figura legal constituida que en México se llama fideicomiso, ¿no? Entonces, tienes muchas propiedades, las pones adentro de un fideicomiso y cuando tú dejes este mundo y te vayas a vivir a las pasturas de la India, entonces en ese momento van a leer tu testamento, tus activos están adentro de un fideicomiso y en tu testamento solamente trasladas tus activos fiduciarios, tus derechos y tus, digamos, obligaciones. Beneficios fiduciarios. Y tus herederos solamente van a pagar las actividades legales adentro del fideicomiso. No pagan un impuesto de herencia. ¿Por qué? Porque la propiedad sigue declarada adentro del fideicomiso en el registro público de la propiedad. No hay traslado de dominio. Por eso es que los millonarios o la gente que tenemos muchos activos empezamos a pensar en fideicomisos para evitarnos este costo hacia nuestros hijos. Los grandes capitales montan fideicomisos para evitarse el costo de herencia. Ahora, mucho de lo que ya lo hemos platicado el tema de fideicomisos en el programa. Hemos también mencionado que un fideicomiso puede ser un costo alto, puede ser un costo elevado. En la experiencia que tú tienes, Nacho, haciendo fideicomisos, más o menos ya en qué monto empieza a hacer sentido ya armar uno. Está interesante eso. Mira, yo lo que he visto es que si la propiedad empieza a valer más de 8 millones, más de 10 millones de pesos,
que son aproximadamente arriba de $450,000 para todos los que nos están viendo en otras latitudes. Arriba de $450,000 ya empezaría a hacer sentido un fideicomiso. Y definitivamente cuando tienes 2 o 3 propiedades y que en lugar de tenerlas a tu nombre, las tienes a nombre del fideicomiso y tú eres parte de este beneficio, pues vale la pena. O sea, cuando tienes muchas y cuando en monto general estás arriba de $500,000. Ok, ahora más o menos cuánto le tienes que pagar a un fiduciario, que es el que administra, por un fideicomiso como de ese valor. Pues va a depender. Mira, hay fiduciarios que te pueden cobrar $80,000, es decir, unos, ¿qué? $4,500, entre $4,500 al año. Y hay otros que te van a cobrar $6,000 al año. Entonces va a depender mucho de con qué fiduciario haces esta operación. Pero hoy en día incluso puedes encontrar fiduciarios que te pueden cobrar a lo mejor mensualidades y no tiene que ser un pago anual y entonces te difieren tu pago a 12 meses. Lo importante es saber si esas propiedades son de uso personal o son de negocio. Muchas personas tienen propiedades mitad de uso personal y mitad de negocio. Es decir, la casa de Valle de Bravo o el departamento que tengo en Puerto Vallarta o la casa que tengo en Los Cabos, pues la uso la mitad del tiempo o la uso de vez en cuando y otro tiempo la tengo rentada en tema vacacional o la rento vía plataforma Airbnb, me está generando un ingreso. Y si esto genera ingreso, pues con mayor facilidad puedes pagar un fideicomiso. Pero si es la casa donde tú vives y es la casa que hace muchos años la pagaste con Infonavit, te costó menos de 3 millones de pesos, es donde vives tú, tu familia, pues meterla en un fideicomiso no hace sentido, ¿no? Ahí sí, pues tendrás que continuar la línea de tenerla a tu nombre y el registro público de propiedad con tu escritura a tu nombre, pues, seguirá siendo pues tuya. Pues podría o no hacer sentido, depende del valor de la casa. Depende del valor de la casa. Y al final, pues sí es importante tener los números, porque digo, el tema del traslado de dominio, las herencias, pues no es barato. Nada barato. El dejar. Es como comprarla. O sea, claro, al final del día vas a pagar los mismos impuestos como si la compraras. Sí, como si la estuvieras comprando. Y si, por ejemplo, tú hoy usas la casa, pero tus hijos no estás seguro que la van a usar, y más bien la van a tener que convertir en un negocio, o la van a tener que revender o algo así, va a ser más sencillo si se lo dejas armado como un fideicomiso también. Totalmente. Mira, ya hablamos en un episodio de que los papás ayudan al hijo más pendejo, ¿no? Entonces, no dudes de que si les dejas... Gracias por recordármelo. No dudes que si les dejas en herencia una propiedad o activos o un negocio, los hijos más pendejos se van a acabar esa herencia en muy pocos meses. Entonces, si tú armas un fideicomiso y dejas claras las reglas de cómo se construye el fideicomiso y de qué es lo que tiene que hacer el fideicomiso, seguramente vas a proteger a tus hijos de que hagan y tomen malas decisiones. Por ejemplo, tú puedes estipular que en las cláusulas del fideicomiso a tus beneficiarios solo les entreguen la herencia o tomen la decisión de esos activos después de que cumplan 18 años o cuando hayan cumplido un hito, o sea, una meta, que tengan su carrera universitaria completada y titulados, que se casen, que tengan un hijo, o etcétera, ¿no? O sea, tú puedes crear estas condiciones fiduciarias adentro del clausulado del fideicomiso para que se cumplan lo que tú dijiste. E incluso lo puedes amarrar también con el testamento. En tu testamento tú puedes poner cláusulas que les otorguen derechos a tus beneficiarios, a tus herederos, siempre y cuando ellos cumplan ciertas acciones, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un blindaje de tu riqueza para cuando se traslada a tus herederos. Ok. Ahora, si alguien le está haciendo así como clic el tema del fideicomiso, porque ya se los llevan 2 veces o 3 que se los repetimos, sí. Lo que no les hemos a lo mejor dicho con suficiente claridad es con quién se tienen que acercar para empezar a hablar de fideicomisos. Ahí no sé si quieras dar tu experiencia con fiduciarios. Yo, mira, no podría poner nombre hasta que no nos paguen un patrocinio, así es que... Nos están oyendo. Los que quieran patrocinarse en este podcast pues son bienvenidos, pero sí les podría decir a toda la gente que nos está viendo, si quieren constituir fideicomiso, acérquense con fiduciarios o bancos que tengan muy buena reputación. Entonces, es muy fácil entrar a Google, ver qué banco tiene un área fiduciaria y acercarse con las personas que
tienen la información fiduciaria de un banco. Los bancos relativamente conocen este negocio, son relativamente buenos, tienen reputación y es más, incluso te puedes acercar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hay una lista de fiduciarios aprobados y vigilados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así es que te puedes meter muy, muy fácilmente a internet y encontrarlos. Así es, incluso ya hay SOFOMES. También las SOFOMES son particularmente susceptibles de crear fideicomisos. Y también en las SOFOMES hay una asociación, a SOFOM me parece, en donde hay una lista de SOFOMES que potencialmente pueden ser proveedores de temas fiduciarios. Ok. Ahora, la vigencia de un fideicomiso, 99 años. No puede ser eterna, ¿no? Alguna vez alguien hablaba de fideicomisos perpetuos y creo que eso ya no existe, ¿no? Tienen que ser limitados. Me parece que son 50 años, ¿no? Puedes crear un fideicomiso de 20 años, puedes crear un fideicomiso a 30 años y puedes hacer renovaciones. Todo depende de la legislación y todo depende de los objetivos del fideicomiso. Hay fideicomisos que duran un par de años porque son constituidos para construir, por ejemplo, ¿no? Muchos de los desarrolladores utilizan fideicomisos que a la vuelta de 2 o 3 años los extinguen. Hay una cláusula de extinción para que se termine y se repartan los activos que se han producido adentro de ese fideicomiso. Sí, y además hay diferentes tipos de fideicomiso. Claro. O sea, los desarrolladores el que más usan son los fideicomisos de garantía. Claro. Que es precisamente eso, o sea, es el fundamento donde luego ellos piden un crédito puente, que se extinguen a los 2, 3 años. Pero tienes también fideicomisos donde el fiduciario va adquiriendo más actividades, fideicomisos de administración, donde incluso el fiduciario puede recibir dinero o el fiduciario puede reportar también pago de impuestos. Totalmente. Ahora, uno de los grandes consejos que yo les hago también a todos los que nos están viendo y escuchando es empiecen con lo más sencillo que pueden hacer. Es decir, si hoy en día no te alcanza para pagar un fideicomiso y meter tus activos inmobiliarios ahí, bueno, podrías empezar a hacer algo mucho más sencillo. ¿Por qué no comprar pedacitos de propiedades que ya tengan modelos fiduciarios incluidos? Te voy a poner un ejemplo, el fractional. Cuando la gente se compra un pedacito de una propiedad adentro de un fideicomiso, o sea, lo que está comprando son fracciones que ya están adentro de esquemas jurídicos muy robustos como los fideicomisos y tú te vuelves, por decirlo así, copropietario, te vuelves un dueño más de un pedacito de una propiedad. De hecho, esto lo hacen las fibras. Si tú entras a la bolsa de valores, vas a poder encontrar que hay instrumentos como las fibras, que son grandes compañías que aportan diferentes propiedades en un fideicomiso, por eso se llaman fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que con tu capital lo utilizan para ir y comprar o desarrollar inmuebles que producen flujo de caja, es decir, efectivo, generan un negocio y de esas utilidades comparten a todos sus accionistas. Entonces, si tú te compras acciones de una fibra, es como si estuvieras comprando un pedacito de un chorro de propiedades que están distribuidas alrededor del negocio de la fibra, ¿no? Así es. Sí, y eso nos lleva a otro tema. Porque ahorita yo creo que mucho la gente que nos está escuchando decir, bueno, pues yo ni siquiera me he podido comprar mi primer casa. Sí. ¿Qué voy a andar pensando en un fideicomiso? Pero más bien está esta alternativa de, bueno, no tienes a lo mejor ahorita que poner como objetivo comprarte una casa, sino puedes empezar a diversificar o empezar a invertir, si no lo has hecho, en pedacitos de propiedades, en fracciones. O sea, puede ser directamente en una fibra, empezar a comprar, empezar a invertir en fibras, o empezar a invertir en otro tipo de propiedades, como algunas que... Sí. Mira, me toca atender a gente que se acerca conmigo y me dice, oye, Nacho, somos un grupo de 4 o 5 amigos y sabemos que queremos comprar entre los 4 o los 5 una propiedad que se encuentra en Valle de Bravo, porque los 4 y los 5 nos encanta ir a Valle de Bravo, y de tantas veces que nos reunimos en la fiesta y todo, dijimos, oigan, ¿no estaría padre tener nuestra propia casa entre los 5, entre los 6 amigos? Sí, estaría padre, yo tengo una lana, yo también, pero lo difícil es, oye, si lo pongo en copropiedad y los 5 o los 6 nos vamos con el notario y nos escrituramos, le vamos a dejar un gran problema a nuestros hijos o a nuestras familias. ¿Por qué? Porque el día que nos muramos, pues todos tienen que estar de acuerdo en cederle el cambio del título de propiedad a los que aparecen en la escritura. Y entonces
Sucede exactamente lo que pasa cuando los papás le dejan una propiedad a los cinco hijos, que todos aparecen como copropietarios, y para vender o para hacer cualquier acción necesitas por unanimidad la firma de todos. Y ese es un gran problema. Por eso es que en México es tan complicado crear temas y esquemas de copropiedad, porque hoy en día estás vivo y mañana no lo sabes. Hoy en día dices que sí, pero el día de mañana dices, oye, a mí esto ya no me late, y entonces en lugar de amigos vas a tener enemigos por una casa, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo mucho es que ahora sí hay esquemas fiduciarios que te permiten hacer esto, hacer tu grupo de amigos y entonces a través del fideicomiso comprar la propiedad, meterla al fideicomiso y que cada quien se reparta tiempo, obligaciones y derechos de la propiedad. Así que si somos 6, oye, pues nos repartimos 8 semanas entre todos y dejamos ahí un pool de unas 4 semanas al año para darle mantenimiento, para hacer cambios, para incluso rentabilizarlo, ponerlo en Airbnb. Y tú puedes, adentro de este grupo de amigos, con el fideicomiso, nombrar un administrador que es externo. ¿Para qué? Pues para que no nos peleemos de que, oye, a ti te tocó administrar el año pasado y a mí me va a tocar administrar tú dejaste deudas, es que tú hiciste un mal manejo, tú contrataste a alguien de tus cuates. Para que no suceda eso, contratas un tercero. Lo que hacen los condóminos. O sea, al final del día, en un condominio, generalmente tratamos de colocar a un administrador externo para que ninguno de los condóminos esté en conflicto de interés. Pues lo mismo sucede cuando con tus amigos vas y compras una propiedad, o con tus hermanos, o con tus socios, y haces un fideicomiso para dividirse los derechos y obligaciones de esa propiedad. Y ahí digo, además del beneficio de que, por ejemplo, si alguien de repente ya no quiere jugar, ya no quiere ir a la casa de Valle de Bravo el fin de semana o porque se casó con una mujer tóxica, que ahora no lo deja salir y pasearse, pues es mucho más sencillo que venda su parte si es un derecho fiduciario y se lo puede vender a quien él quiera, sin afectar en absoluto a las demás personas. Exacto. A tenerlo que hacer en una copropiedad. Exacto. Que es muy complicado, todos tendrían que estar de acuerdo. Exacto. Esa es una ventaja, pero hay otra cosa que me estoy quedando pensando que tiene que ver con el título de ¿por qué los ricos no tienen propiedades? Y tiene mucho de la certeza legal que te da un fideicomiso de que tus propiedades personales no caigan en riesgo de ser embargadas por riesgos que te estés tomando o que las otras personas estén tomando en otros negocios. Tu ejemplo de los 5 amigos de Valle de Bravo. Si uno de esos amigos tiene una empresa y le cae un embargo del Seguro Social, se va a ir sobre todas las propiedades de ese amigo, incluida la casa de Valle Bravo. Si estuviera en copropiedad en la escritura. Si estuviera en copropiedad. Y va a afectar a todos los demás copropietarios. Totalmente. Si esa casa está en un fideicomiso, el Seguro Social solamente le podría embargar los beneficios del fideicomiso. O sea, las rentas. Las rentas, exacto. Solo las rentas. No afectaría a la propiedad. En lo absoluto. Ni siquiera podría hacer un embargo sobre la propiedad porque está dentro de un fideicomiso. Exactamente. Eso creo yo que es la principal razón por la cual las personas que tienen dinero ponen sus propiedades en fideicomisos. Así es. Por un tema de protección. Para protegerlos de todos los posibles riesgos. Entre más propiedades tienes, más dinero tienes, estás también siendo, digamos que, sujeto vulnerable de más cosas, pues. De que te puedan afectar más cosas sobre tus propiedades y sobre tu patrimonio. Por esa razón entiendo yo que los ricos ponen sus propiedades en los fideicomisos. Sí, totalmente. O sea, un tema es el tema de la herencia y el otro tema es no quiero que afecten mi patrimonio personal si por alguna razón hay un problema con el gobierno, ¿no? Que ahora seguramente va a haber más, ¿no? Pero bueno, la idea de tener un fideicomiso no solo es proteger la riqueza, sino también proteger el patrimonio personal que has formado para que tus hijos lo puedan disfrutar. No es comercial de que a fuerza te necesites un fideicomiso, pero lo que queremos hacer con este episodio es transmitirle la razón de por qué la gente que tiene mucho dinero, muchas propiedades, no ve una ventaja en tener una escritura a su nombre. Y este es un chip mental. Cuando tú cambies la forma de ver la tenencia de los inmuebles, lo último que vas a querer es que tu nombre aparezca en el registro público de propiedad. Es bien complicado. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que quieres vender la casa. Imagínate que
te quieres deshacer de la casa, que la quieres, digamos, utilizar para montar un negocio o porque tienes una emergencia, tener que pagar y tener que solicitar un notario, el registro público de propiedad, pagar los impuestos y hacer todo el merequetengue físico de ir a una oficina ante el notario y validar un chorro de cosas se vuelve a veces complicadísimo. En cambio, si la tienes en un fideicomiso, se vuelve mucho más ágil y eventualmente casi todas estas cosas pueden hacerse digital. Ya en algún momento creo que hablamos de temas de contratos digitales y es que yo veo a los fiduciarios transformándose en entidades que van a utilizar herramientas digitales para firmar contratos fiduciarios de manera digital y tú se la vas a poder vender a cualquiera que esté validado para hacer una compra inmobiliaria. El futuro de las compras inmobiliarias a través de temas fiduciarios va a ser digital. Tú vas a poder anunciar tu anuncio y te la van a poder comprar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumpla las características fiduciarias correctas para comprarse online. Pero si tú estás pensando en vender tu casa, pues lo que vas a necesitar es que el comprador venga y firme, que esté físicamente. Y eso es un impedimento. En un mundo que se está convirtiendo cada vez más digital, pensar en físico simplemente te va a retrasar. Eso es lo que yo veo. No, pues qué interesante. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Pues muy interesante todo, pero pues, ¿qué? Se me hace que nos estás contando cosas así que no pasan, gallo. O sea, como para que uno se tiene hay que un cuidar montón de eso. historias detrás de las expectativas de herencias que no están bien constituidas y que la gente a veces olvida que pues por tener un contratito o una escritura, pues las cosas no se solucionan. Mira, hace algunos años me acuerdo que me tocó la experiencia. Te voy a contar la de el abuelo de una amiga mía. Tengo una amiga muy querida, no voy a decir su nombre, pero ya vas a ver quién es. Y su abuelo era dueño de muchos terrenos en una ciudad famosa de México. Tampoco voy a decir la ciudad, pero este abuelo era de los clásicos, pues, personas que por alguna razón tuvo terrenos afuera de la ciudad, tuvo terrenos adentro de la ciudad y era dueño de propiedades que se habían formado directamente en el centro donde la gente llegaba a temas turísticos. Y uno de esos terrenos tenía una cantina, un evento que es la cantina más importante de la ciudad. Entonces, turistas nacionales y extranjeros conocen la cantina y aunque la cantina es de una empresa y es la que la administra, el terreno donde está situado esa propiedad era del abuelo de mi amiga. Al morir el abuelo, hereda o le deja en herencia repartidos todos esos terrenos a sus hijos. Sin embargo, uno de los hijos, gandallas, se aprovecha, cambia temas en el testamento, se hace güey y les quita todas las posesiones y les quita absolutamente todos los derechos a los demás hermanos. Fue un pleito que duró, creo que más de 10 años, un pleito pues difícil, complicado, porque dejó en bancarrota a todos los demás hermanos. Y el único que se hizo pues millonario y felizmente con ingresos fue esto de los hijos, simplemente porque en el testamento había colocado a sus hijos. Si hubieran hecho un fideicomiso, esta persona que murió hubiera protegido absolutamente a todos los demás para que esto no hubiera pasado, hubiera evitado conflictos. Bueno, hubo hasta muertos, hubo gente que se empezó a pelear de manera física y hubo muertos, hubo gente, primos, familiares, sobrinos, gente que se metió contra el tío y hubo muertos, o sea, hubo personas en las que, mira, el dinero hace cosas horribles en el corazón de los humanos. Y si tú no proteges, si tú eres el potentado, el millonario, y tú no proteges y piensas que a futuro tus herederos pueden estarse peleando y no lo metes a un fideicomiso que proteja los intereses de todos, lo único que va a pasar es que esa riqueza en poco tiempo va a desaparecer. Y le pasa a un sinfín de personas. Otro amigo tenía un familiar con grandes extensiones de terreno, ese sí lo puedo decir, en Iguala, y los hermanos terminaron hasta dándose de balazos, simplemente porque uno de los hermanos no se quiso salir.
Si hubieran montado un fideicomiso para esa gran extensión de terreno, eso no hubiera ocurrido. Entonces, historias malas ocurren por todo el país porque la gente no conoce estos modelos legales. Sí, y otra cosa que es importante es no nada más para cuestiones de herencia, a veces incluso para comprar terrenos o comprar propiedades es bueno tener un fideicomiso y es bueno montarlas en un fideicomiso. A mí me tocó un caso que igual no voy a poder dar muchos detalles. Estaba yo contratado como consultor. Me contrataron como consultor comercial, pero me tuve que meter a más temas. Esto ocurrió en una ciudad en crecimiento, de estas que detonan y de repente los terrenos que no valen nada, de repente son atractivos y empiezan a valer mucho dinero. Y una de las personas que fue muy oportuna, que llegó, que compró unas extensiones grandes de terreno y que después las empezó a revender, pues era un cuate que era desarrollador en varias ciudades, no nada más en esta, que había sido exitosa, ¿no? Y ya, digamos que cuando él empezó a vender las tierras, que nadie sabía por qué las estaba vendiendo, pero las empezó a vender, los compradores de repente compraron esas tierras y luego se dieron cuenta que no podían escriturarlas. No podían terminar, más bien dicho, no podían terminar el registro de inscribir las escrituras. O sea, sí las podían escriturar, no podían terminar. Cuando empezaron a revisar la razón, había un embargo preventivo de un banco. Entonces, aquí lo que había ocurrido es que esta persona tenía una empresa, esa empresa había pedido un crédito puente, él había sido obligado solidario de esta empresa, la empresa no pudo concluir, el banco le embargó a la empresa y como él estaba mencionado como obligado solidario y trataron de embargar también sus propiedades personales, y él las empezó a vender cuando empezó a ver que se estaba metiendo en esa bronca. Y lo que el banco dijo, pues no importa que las hayas vendido antes de que yo te hubiera demandado. Y empezó a revertir las escrituras. O sea, incluso en este caso, pues es un pleito, ¿no? Yo ya no llegué más allá, no sé en qué habrá terminado la historia. Pero digamos que ahí el fideicomiso hubiera resuelto varias. Claro. O sea, tanto a este inversionista grande, oportuno, si sus propiedades a su nombre las hubiera puesto en un fideicomiso, el banco no se las hubiera podido señalar. También a la empresa que después llegó y empezó a invertir y a comprar sin la figura de un fideicomiso, el fideicomiso también al menos le hubiera evitado meterse en ese problema. Claro. Porque la operación no hubiera progresado hasta que no todo estuviera perfectamente revisado. Y si él ya hubiera tenido las propiedades inscritas a su nombre dentro de un fideicomiso, el banco no le hubiera podido revertir las escrituraciones. Entonces, ayuda para todos. O sea, no nada más ayuda para evitar pleitos entre los hijos. Si estás ya queriendo empezar a volverte un inversionista de bienes raíces y empezar a especular en todas las zonas donde se puede empezar a especular, el mejor instrumento a través del cual lo puedes hacer es de un fideicomiso. Totalmente, sí. Oigan, y ahora vamos a empezar a platicar sobre los hábitos, mi estimado Pepe. Yo siempre he comentado que en este experimento que hacemos, la gente se lleve algo de carnita, algo de aprendizaje, y por eso hablamos de hábitos, de hacks, de habilidades y de herramientas. Así es que si me lo permites, voy a compartirles el primer hábito que ustedes se deben llevar en este episodio, y lo que yo les recomiendo es revisar siempre estructuras fiduciarias. A lo mejor no saben de qué se trata. Bueno, pues empiecen en Google, empiezan a entender qué es un fideicomiso, cómo se conforma. Hoy en día es muy fácil meterse a ChatGPT y decirle, oye, ChatGPT, compórtate como un experto fiduciario y dime, como si yo fuera un niño de primaria, de qué se trata el fideicomiso, cómo se constituye, cuáles son los puntos que debo aprender. Hazme un plan de aprendizaje sobre el tema fiduciario. Es tan sencillo habituarse a utilizar Google, Internet, ChatGPT para aprender cosas. Entonces, si hoy quieren aprender algo, fórmense el hábito de preguntarle cosas a ChatGPT y que les muestre el camino para aprender un nuevo concepto. El tema fiduciario, créanme, les va a salvar la vida, no solo a ustedes, sino a sus hijos. El hack, y este hack es muy importante para todas aquellas personas cuyo año de nacimiento empiece con el número 19. Todos. O sea, todos aquellos mayores de 25 años. Es importante que tengan conocimiento de cómo tienen que usar un fideicomiso para después evitar problemas de conflictos familiares. Yo sé que mucha gente no le gusta pensar en el futuro, ni les gusta pensar que en algún momento pues, vamos a dejar de estar. Y generalmente cuando ya lo empezamos a hacer ya suele ser un poco tarde. O sea, el tema del fideicomiso no es un tema que puedas resolver en un mes. Sí, ¿no? Constituir un fideicomiso te va a tomar pues mínimo 3 meses como estándar.
más el tiempo que te toma a ti aprender y encontrar cuál es el adecuado, seleccionar el fiduciario que más te convenga, el que puedas pagar. Entonces es algo que mejor te conviene hacer si ya tienes más de 25 años. Sí. Si tienes más de 25 años, dedícale un tiempo a aprender sobre fideicomisos. No pasa nada si vas y te sientas con un par de fiduciarios y cotizas, aunque no tengas propiedades. Sí. Hazlo para que ya sepas todo lo que vas a necesitar. Y es algo que si ya tienes propiedades, si ya tienes hijos, ya deberías de tener. Sí, y también les recomendamos tener una habilidad. La habilidad, esa yo creo que es innegable en todos los temas, hay que saber leer contratos. O sea, no importa si eres el licenciado, ingeniero, doctor, chofer, chef, no importa si trabajas en una empresa, si eres empleado, si eres empresario, hay que saber leer contratos. Todas las personas, en todo momento estamos firmando contratos. Firmaste un contrato cuando abriste tu cuenta de banco. Firmaste un contrato cuando te emplearon, te volviste empleado y una empresa te contrató. Firmaste un contrato incluso cuando fuiste al Seguro Social y te volviste beneficiario del Seguro Social. Firmaste un contrato incluso cuando hiciste una sociedad o abriste una empresa. Todo el tiempo los seres humanos estamos firmando contratos. Hay que entender de qué se tratan los contratos y hay que entender cómo están estructurados. Así que una gran habilidad humana es poder entender el tema de cómo se estructura un contrato y saber leerlo. ¿Qué son las cláusulas? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuáles son los temas o las condiciones para rescindir o terminar ese contrato? Y sobre todo, ¿en dónde aplica? ¿En qué ciudad vas a tener que litigar en caso de controversia? En caso de que tú y tu empleador, tú y tu socio, tú, tu contratista, empleado, proveedor o cliente tengan una disputa. Entonces, súper importante entender y tener la habilidad de leer contratos. Como herramienta les vamos a dar dos. La primera, que va mucho de la habilidad de leer. Si están batallando para entender algo simplemente porque no tienen el lenguaje que luego se usa en los contratos, carguen eso en ChatGPT y pídanle a ChatGPT que les haga un resumen y les traduzca al lenguaje normal qué es lo que les están diciendo. Eso es más sencillo. Si les da mucha flojera leer, aunque les encante leer memes, no les gusta leer contratos, pues hagan uso de ChatGPT. Es una gran herramienta. Fíjate, ahorita que comentas eso, yo hace poquito estaba viendo la compra de un departamento en Guadalajara y le pedí al desarrollador, oye, mándame el contrato de compra-venta, ¿no? O sea, quiero leerlo. Me lo manda en un doc, en un .doc, en un archivo de Word. Y yo literalmente agarro el archivo de doc, me meto a ChatGPT, lo subo y le dije a ChatGPT, oye ChatGPT, compórtate como un excelente abogado inmobiliario, lee el documento que te estoy anexando y dime cuáles son las ventajas y desventajas siendo yo el comprador. Inmediatamente ChatGPT me dijo, este contrato tiene este clausulado, te beneficia en que te da tiempo para hacer los pagos, pero las desventajas son que el contrato no tiene término fijo de entrega del departamento y se puede rescindir cada vez que el desarrollador lo decida. Y así está escrito en esta cláusula. Y en ese momento me doy cuenta que ChatGPT hizo ese análisis y a mí me ahorró tiempo. Entonces, posiblemente, si yo haya aceptado ese contrato sin analizarlo, pues el día que el desarrollador se retrase, pues simplemente en el contrato dice que tiene prórrogas que no se puedan revertir. Entonces tengan mucho cuidado y pásenlo por ChatGPT, puede ser un buen comienzo. Y siempre contraten o acérquense a un abogado, ¿no? O sea, los abogados tienen mucha experiencia y seguramente les van a ayudar. Y la otra herramienta, pues es que, esto funciona más en Latinoamérica, en México no lo tenemos, pero hay varios fiduciarios que tienen simuladores y calculadoras. Uh-huh. Entonces tú también, sin tener que buscar una cita, si no te gusta salir de tu casa y eres introvertido, pues podrás encontrar algunos simuladores, sobre todo si estás en Ecuador, Costa Rica o Colombia, donde podrás darte una idea de cuánto cuesta. Sí, hace falta eso en México, ¿no? Yo creo que de todas las veces que me ha tocado consultar a mis amigos fiduciarios, tengo varios, casi siempre es mándame la información, mándame un correíto. Yo creo que les falta hacer lo mismo que están haciendo en Colombia, que es tener una calculadora fiduciaria donde yo pongo el objetivo del proyecto fiduciario, el monto que quiero proteger, el tipo de inmueble, la zona, etcétera, y les digo qué es lo que quiero, e inmediatamente la calculadora me da un estimado. Yo creo que si los fiduciarios se empiezan a digitalizar, vamos a tener mucha mayor innovación en México y sobre todo vamos a empezar a educar a la gente sobre el tema de los fideicomisos. Y hay otra cosa también que pueden hacer. ¿Ah, sí? Inscribirse al curso de Habitable Podcast. Totalmente.
habilitablepodcast.com. Así es, pronto vamos a sacar ya el curso de compradores. Vamos a hacer un curso específicamente para compradores inmobiliarios donde les vamos a enseñar lo que tienen que hacer, lo que tienen que evitar, lo que tienen que aprender y sobre todo cuáles son los caminos correctos para hacer una compra inmobiliaria que les saque ventaja y provecho a su inversión. Así es que regístrense en habilitablepodcast.com y pues esto es todo el día de hoy. Mi nombre es Nacho Flores, me pueden encontrar en las redes sociales como @soy Nacho Flores. Y en el proyecto que traemos de enfracciones.com estamos haciendo la búsqueda de desarrolladores que quieran pulverizar la inversión de sus propiedades para vendérsela al público en pedacitos, en fracciones. Ahí me pueden encontrar como @José Reynal, principalmente Instagram y LinkedIn, o como Gallo Inmobiliario en TikTok, y a través de la startup que se llama @rocker.mx, rocker sin la E. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto. Gracias.